Bienvenidos a esta guía de Grupo Cargoquín. Hoy revisaremos los puntos clave de la nueva manifestación de valor electrónica. Un cambio estructural en el comercio exterior mexicano que digitaliza el cumplimiento de los importadores. Bueno, pues, sin más, vamos a dar inicio con esta plática del tema de la manifestación de valor electrónico. Bien, a manera de preámbulo, esta plática ya la hemos dado anteriormente, pero ha estado dando algunos pequeños cambios y todavía estamos esperando si van a haber algunas otras aclaraciones, algunas otras precisiones que por ahí la autoridad que nos dé un poquito más de claridad en ese sentido. La manifestación de valor se ha venido postergando. Teníamos como primera fecha de entrada en vigor aquí el 9 de diciembre. Tuvimos el 9 de diciembre, de hecho, legalmente, jurídicamente ya entró en vigor, porque así lo manejaron en la redacción de las disposiciones. O sea, la manifestación de valor entró en vigor el 9 de diciembre. Sin embargo, el 9 de diciembre nos dijeron en una publicación que íbamos a estar en un periodo de convivencia. Es decir, que podíamos presentar ya sea la manifestación de valor en papel, la que siempre hemos tenido, o la manifestación de valor electrónica. Ese fue el periodo de convivencia que duraba en ese momento hasta el 1 de abril. Esa ampliación consiste en que volvemos a postergar este periodo de convivencia hasta lo que es el 31 de mayo, porque a partir del 1 de junio solamente prevalecerá la manifestación de valor electrónica, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esta cuestión? Bueno, nace del artículo 59 de la ley, que siempre ha estado, donde establecen una serie de obligaciones para los importadores, entre ellos que tienen que tener un control de inventarios, que tienen que demostrar origen a través de sus certificados, de que tienen que inscribirse en padrón o padrón sectorial. Ahora también que deben de tener un expediente, que esa fue la última reforma que entró en vigor en enero del 2026, un expediente robusto con una serie de documentos que ahorita lo vamos a ver y son iguales al tema del artículo 81, que son los anexos a la manifestación de valor, y la obligación que deben de cumplir con esta manifestación de valor y entregársela a la autoridad. La ley vieja, la ley anterior, decía que esa manifestación de valor se la entregaban a la gente aduanal. Ahorita la ley menciona que se entrega hacia la autoridad. Esa obligación también se rebota, digamos, hacia la gente aduanal. O sea, es decir, se lo, se lo comparto a la autoridad y se lo comparto a la gente aduanal. Ese es el artículo 59, fracción tercera, que es lo que acabamos de platicar, donde dice entregar a la gente aduanal que promueve el despacho de las mercancías y proporcionar a las autoridades aduaneras una manifestación de valor bajo proceso de verdad, perdón, con los elementos que en términos de esta ley y reglas permitan determinar el valor en aduanas. Entonces, eso es lo que está hablando de la manifestación, ¿no? de valor electrónico. En este mismo artículo 59, les obligan a los importadores a tener un expediente electrónico. Entonces, cada importador deberá estar haciendo ya, porque esto entró en vigor desde el 1 de enero del 2026. Esto no va, digamos, a la par que la manifestación de valor. O sea, ellos ya tienen esta obligación desde el 1 de enero, el tener un expediente electrónico, perdón, donde tienen que acreditar los recursos empleados. Acuérdense que hubo en torno a la reforma de la ley aduanera todo un tema de la materialidad, y es una palabra que hemos escuchado mucho en esta reforma, que tienes que demostrar que sí hiciste la operación, que sí pagaste lo que dices que pagaste. Entonces, ya no basta nada más con que lo proteste o lo diga en una factura o en un pedimento, sino que ahora hay que demostrar con todos los documentos, con toda esa documentación para comprobar. Entonces, en este 59, fracción quinta, establece que ellos deben de tener, que el cliente, el importador, debe ir a armar ese expediente al cual le debe de agregar a cada operación, pues lo que le aplique, que mencionan en este listado de la ley aduanera. Entre ellos habla de garantías. Bueno, garantías cuando apliquen, esas garantías que realmente se aplican con precios estimados, que ustedes los conocen, son mercancías o listados de precios para textiles, calzado, todo ese tipo de mercancías, que cuando estás por debajo tienes que ir a garantizar las contribuciones ante un banco.
las facturas, el CFDI, el cómo pagaste las mercancías, es decir, con el comprobante de pago, ya sea una transferencia electrónica o algún otro documento, cartas de crédito, los gastos de transporte, tienes que demostrarlos también, tus seguros, tus servicios, porque todos sus gastos de transporte seguros pues se vuelven incrementables declarados en el pedimento, tus contratos con proveedores de mercancías, es una obligación que tienen ellos o su defecto la orden de compra, ¿no? También por ahí hay una reglita que lo reformaron en ese sentido. Si documentos que sustenten los conceptos que suman el valor de transacción y aquellos que no se comprendan en dicho valor, y cualquier otro documento o registro que prevean las reglas. Incluso hay una regla, que es la regla 3142, donde también les dan un listado de mucho más robusto de toda esta información, que incluso les piden hasta el tema de los empleados que tienen, un sinfín de cosas, pues son obligaciones del importador, ¿no? Hasta ahorita esta parte no le habla o no va dirigido hacia el agente aduanal. Sin embargo, al final vamos a ir ligando esto, que muchos de estos documentos sí están ligados ahora sí a la agente aduanal a través del artículo 81 y de la manifestación de valor. ¿Cuáles son las obligaciones como agente aduanal que me establece la ley? Artículo 162 establece que debo de conservar esta manifestación de valor ahora electrónica. Entonces, es lo que me obliga a mí como agente aduanal tener esto. Y hay un artículo 220 del reglamento que me indica que no solamente es la manifestación, sino también lo que el importador haya anexado a esa manifestación de valor. Eso es importante porque ya nos hemos topado que solamente nos quieren mandar el puro acuse de manifestación o la pura manifestación de valor y los anexos no. Los anexos no me los quieren mandar, ¿no? Si el importador transmite la manifestación y anexó 5 o 10 documentos, esos 5 o 10 documentos forman parte de la manifestación y tendría que compartirlo, ¿no? Y esa parte pues viene en este artículo, ¿no? El artículo 220 del reglamento, donde dice claramente, o sea, no ni siquiera esa interpretación, dice que la agente aduanal deberá conservar los documentos a que se refiere el 81, que es ese 81, ahorita lo vamos a platicar. 81 son los anexos a la manifestación. El no cumplir con esta parte, y es lo preocupante, pues viene en la ley como suspensión de patente, ¿no? Al no cumplir con las obligaciones del 162, me van a encauzar al tema de la suspensión de la patente, dado que este 162 es el que nos refiere el tener ese expediente de la manifestación de valor. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? Ya operativamente, ¿cómo lo aterrizamos? Lo aterrizamos en la regla 151, bajando a nivel de reglas, ¿no? La obligación, acuérdense que está en la ley aduanera, ya los cómo no lo va a decir en un reglamento, no lo va a decir en una regla. Y en esta regla 151 es donde nos va a indicar cómo va el importador a transmitir, porque recordando las obligaciones del importador, y menciona que quienes introduzcan deberán proporcionar a la autoridad de manera electrónica esta manifestación de valor, transmitida a través de BUSEN, a través de un formato E2, manifestación de valor. Generalmente los formatos los publican en reglas. Este formato no fue publicado en reglas, sino fue publicado nada más puesto en la página de BUSEN. Entonces es un formato, digamos, que nace de manera electrónica. Este formato no es para llenarse a mano, sino es, o sea, a máquina, sino que es electrónico, ¿no? Entonces el formato no está publicado en reglas justo por eso. Se va a llenar de manera electrónica dentro de la página de BUSEN. Existe el web service, ¿no? Que es otra manera de entrar a la BUSEN, como lo hacemos con los COBET. La manifestación de valor puede entrar a la página directamente de BUSEN o puedo accesar a través de mi web service. Muchos importadores ya han contratado algún sistema, por ejemplo, el que les llevaba el anexo 24, el que les lleva el control de inventarios, también ya les dio el módulo para transmitir manifestaciones de valor basado quizás en el archivo M de validación de pedimento, recapturas, ¿no? Nosotros también tenemos por ahí ya propuesta del sistema a través del el sistema manifiesta que es de nuestra Confederación de Agentes Aduanales.
su compañero Juan Manuel Pardo y el equipo el de TI, Ramiro y compañía, han estado también dando asesorías, cursos, pláticas del uso del sistema, de las pantallas del sistema, de cómo se va accesando para justo transmitir esta manipulación de valor que tiene que accesar el importador, ¿no? Entonces la regla lo dispone en este párrafo y lo cual lo aclara, que es por cada operación, y eso es importante que lo tengamos todos claro, ¿no? Que es por cada operación, por cada pedimento. A estas alturas del partido ya deberíamos tenerlo todos claro para después que no nos pregunten, oye, ¿puedo hacer una manifestación por 5 pedimentos, por 3 pedimentos, por 2 pedimentos? Aquí la regla lo única que es por cada operación, entiéndase cada operación, cada pedimento. Obviamente en un consolidado, en un cierre consolidado semanal o mensual, ahí hago un solo pedimento. Entonces, al cierre es donde haría la manifestación de valor. Ese tema también ya se aclaró desde hace tiempo, pero bueno, si alguien todavía no tiene la duda, por ahí lo aclaramos. El importador podrá señalar la clave del RFC de las personas agente aduanal o agencia aduanal que podrá consultar y en su caso descargar la manifestación. Aquí es importante también asesoramos a nuestros clientes que el RFC que debe poner es el del agente aduanal, no el de la agencia aduanal, ¿no? Porque también nos hemos topado con eso. Están poniendo en algunos casos el RFC de Grupo Cargoquín SADCB. Ese es de la sociedad del agente aduanal. Entonces hay que poner el RFC de la agente aduanal. ¿Con qué agente aduanal estoy trabajando? Con Miguel Ángel Farabordi. Bueno, con ese es el que voy a poner. Con el de Edgar Orperio, bueno, ese es el que voy a poner, ¿no? El RFC con el que vamos a hacer nuestro perímetro, no el de la agencia aduanal. Eso es importante, ¿no? Porque si ponemos el de la agencia aduanal, pues evidentemente no nos va a dejar descargarlo de la BUSEN. Entonces, declarar en el pedimento el e-document que corresponda. Aquí también ha habido algunas dudas o preguntas si se pensaba que si tengo que digitalizar la manifestación de valor electrónico, es decir, me va a entregar el cliente la manifestación de valor, que entiendo que es un documento, una acuse, que ese es otro documento. Esos documentos los imprimo, los vuelvo los escaneo en la copiadora y los vuelvo a subir como e-document. La respuesta es no. Esa es una pregunta también que había muy recurrente. Entonces, ¿qué hago? El número que te dé la manifestación trae un número, una numeración que es MBA. Ese es el número que hay que declarar como dentro del complemento del identificador ED. Ese sería el documento. No es necesario anexarlo a la manifestación. No sé si me explico en esa parte, porque creo que lo he escuchado en algunas dudas de nuestros clientes. Si lo van a ustedes a anexar a la manifestación del e-document, o sea, es decir, como anexo a la manifestación, al pedimento, perdón, o sea, imprimir y escanear y volver a digitalizar, la respuesta es no. Nada más es lo que ordena la regla es que cite el e-document. Desde luego debo de tener los documentos. ¿Cómo le va a hacer la aduana? Acuérdate que la aduana, todo lo que tú declares como e-document, ellos ya deben de tener la autoridad, no solamente la aduana, sino las autoridades, también ellos tienen acceso a la BUSEN, ¿no? Entonces, podían entrar a la BUSEN y descargar eso mismo que yo transmití. En teoría, eso es lo que debe suceder. Pero bueno, a este momento la regla solo dice que cites el e-document, que es la numeración que te da. Todo lo que pones como e-document se supone que electrónicamente está anexo. Bien, la manifestación y sus anexos deberán conservarse por el importador en documento digital por un plazo señalado en el artículo 30, ¿no? El artículo 30 que establece los plazos que debe de conservar la contabilidad, que habla de los 5 años, igual que son 10 años también si hay algunas discrepancias en la contabilidad. Entonces, por regla general son los 5 años fiscales que todos conocemos. Entonces, esa manifestación en anexos lo deberá conservar el importador, pero no solo el importador, porque lo acabamos de ver hace un momento, también nosotros como agente aduanal, porque lo vimos que es una obligación del 162. O sea, es una obligación de ellos, más sin embargo, esa misma manifestación y anexos nos lo deben de dar a nosotros y nosotros conservarlo en ese expediente del 162, que lo vimos hace un par de láminas hacia atrás. ¿Cuál es el procedimiento para la transmisión? Cuando la información declarada
o la documentación anexa eh, indica en esta misma regla, cuando la información declarada o la documentación anexa a la manifestación hubiera sido incompleta con datos inexactos, deberá generarse un nuevo formato en la búsqueda. Ahora indica, bueno, que si hay una información incompleta o con datos inexactos, debes de generar un nuevo formato en la búsqueda. Es decir, me dan hay un principio que se llama el principio de espontaneidad, ¿no? Que es decir, la autocorrección, ¿no? Por eso nosotros si nos piden una R1, verificamos que la R1 proceda, R1 de pedimento y la hacemos y no pagamos multa, ¿no? Un COBE, por ejemplo, ¿no? Un COBE está incorrecto, ya lo trabajé, no lo he modulado o ya lo modulé incluso, lo corrijo y no habría ninguna multa. Ese es el mismo principio que está siguiendo ahora la manifestación, ¿no? Entonces, la manifestación de valor, yo me di cuenta, yo como contribuyente o agente aduanal, yo me di cuenta que está incompleta o tiene dato inexacto, puedo generar una nueva sin que me cobre una multa. Ojo, no quiere decir que si la autoridad detecta y está incompleta o tiene información errónea, no te vaya a multar. No, eso no te está diciendo eso la parte esta de la red. Va a seguir lo mismo que hacemos con los demás documentos. ¿Qué pasa si la autoridad me detecta un COBE mal o incompleto con datos en error? Pues simplemente me multa, ¿no? Hay una multa específica para el COBE. ¿Qué pasa si en mi pedimento la autoridad, una autoridad aduanera o en facultad de comprobación me detecta un dato inexacto? Pues me cobra con una multa. Lo mismo va a suceder con la manifestación. Si la autoridad en los 5 años de ejercicio fiscal o en la aduana, en el reconocimiento de alguna de sus facultades de comprobación, me detecta que la información está incompleta con datos inexactos, claro que me va a poder multar. Tiene todas las facultades para hacer. Aquí la regla va en el sentido de cuando yo me equivoqué, no me han detectado la autoridad, yo detecto, entonces puedo corregir, ¿no? Es por eso, ese se llama el principio de espontaneidad, en el cual lo puedes hacer sin tema alguno. Pero no nos confundamos, la autoridad sí tiene facultad para multarte si encuentra algún dato inexacto. Es para que lo observemos bien. No procederá a corregir cuando estás en reconocimiento de aduanero, facultad de comprobación. Es una parte también que lo tenemos, esa parte lo tenemos en todos lados, en pedimento también. Tú no puedes hacer una R1 si estás en rojo, ¿no? Si estás en una auditoría, ¿no? Entonces ya tienes que esperar a que termine el acto, ¿no? El reconocimiento o la facultad que tiene la autoridad. Ya posteriormente vería si puedes o no rectificar, pero en el Inter no es posible modificar la manifestación de valor. La regla también nos menciona en qué casos no va a ser necesario elaborar ni transmitir la manifestación ni sus anexos. Nos menciona unos casos muy específicos. Yo creo que son lo menos de las operaciones de comercio, ¿no? Pero sí es importante los conozcamos y los tengamos claros, ¿no? Solamente son estos casos en los cuales no es necesario transmitir la información de valor. Y también ha sido uno de los últimos cambios que le agregaron 2 o 3 supuestos en los cuales está este beneficio. ¿En qué casos? Menciona un caso medio atípico, que es cuando hiciste una, digamos, una uno de exportación, te lo rechazan, sin embargo, ya no encuadras en el 103 porque saliste del plazo. El 103 de la ley de aduanera te habla de un año. Tienes un año para que una vez que tú exportaste, eh, te lo pudieron haber rechazado por especificaciones distintas a las convenidas o por la autoridad de aquel país donde ibas a exportar y ahora regresas. Generalmente esto se regresa en K1. Entonces, el K1 no está obligado a cumplir con la manifestación de valor. Hablo del K1 de IMPO, ¿no? Porque en ocasiones también hacen K1 de Expo, ¿no? Me refiero al K1 de IMPO. La Expo ni siquiera estaríamos hablando de manifestación. En el K1 de IMPO es el que no estaría obligado a la manifestación. Pero el caso típico es el que me dice es a unos que no entraron dentro del plazo del 103.
O sea, uno a uno que venía de un rechazo, pero que por cuestión del plazo del 103 no lo pude realizar K1. Es un caso medio raro porque generalmente no se da y generalmente cómo lo voy a demostrar. Entonces habría que ver ahí, va a estar interesante cómo lo voy a demostrar. Seguramente voy a tener que contar con el pedimento A1 de exportación, contar con alguna declaración donde diga el que fue el comprador que ahora se vuelve proveedor, eh, que pues que salió de especificaciones distintas a las convenidas y que pasó más de un año y en un año no se pudo dar cuenta de ese tipo porque también el 103 te dice que no le hagas nada, ¿no? Que tiene que ser lo mismo. Entonces, por eso es un caso muy atípico, no sé por qué lo pondrán en la regla, pero sí tendremos que analizar en caso de que caigamos en este supuesto. El que es más regular es el K1, ¿no? El K1, si voy a elaborar un K1 de rechazo, pues ese sin tema, porque incluso la misma clave no lo va, nos va a dar la pauta, ¿no? Para decir, estoy haciendo un K1 y tengo todo el derecho para no elaborar manifestación de valor, ni transmitir la manifestación de valor en ese tipo de K1, ¿no? K1, acuérdense, son rechazos que fueron exportaciones que lo rechazaron por especificaciones distintas a las convenidas y que no ha pasado más de un año. También otro caso son los H1s que provienen de una exportación temporal. Hay una serie de exportaciones que se pueden hacer de forma temporal, por ejemplo, un BA de exportación, algunas otras por ahí. O sea, esos retornos que en su momento se fueron de exportación y que ahora regresan a la importación pudieran también estar exentos. Algunos supuestos también de importación temporal del 106, no están todos, bueno, aquí en la lámina para efectos de simplificar, puse de forma general la importación temporal del 106, pero hay que revisar cuáles son esos, son ciertos supuestos de los cuales estarán exentas de la manifestación de valor. Por citarles un ejemplo, aquellos que vienen a convenciones y congresos, esos son del 106, los cuales no estarán obligados a a la importación temporal. ¿Cuál más? Por ahí creo que viene el tema del BA, que es importación temporal por un residente en el extranjero. Entonces son algunos casos muy específicos, ¿no? Que importan de manera temporal y que no estarían obligados a la manifestación de valor. El nuevo caso que le agregaron ahora es el pedimento global complementario, el denominado pedimento GC. Generalmente ese pedimento lo elaboras para hacer ajustes de valor. Se hace generalmente una vez al año, cuando en todas tus operaciones, por ejemplo, del 2025, hubo algún incrementable, algún valor que no agregaste. Entonces, en vez de rectificar pedimento por pedimento, las reglas te dan opción de hacer un global complementario, siempre y cuando tengas que pagar contribuciones. Entonces, elaboras este global complementario y por eso tiene toda la lógica que no es necesario elaborar una indemnización porque deriva de muchas otras operaciones. Entonces haces una tipo, pues sí, un concentrado de todas las operaciones afectas a ese global complementario. Entonces no estarían obligadas a la manifestación. Entonces, si ven, hasta este punto son operaciones muy particulares que no son las que manejamos en el fuerte de nosotros, ¿no? O sea, no encuadramos en ninguna de ellas, que el fuerte de nosotros son pedimentos definitivos, temporales, IMEX, ese tipo de operaciones regulares, ¿no? Aquí estamos hablando de operaciones muy particulares, que son retornos en K1, retornos en H1, importaciones temporales del 106, no los temporales del IMEX. Ojo aquí, no se me confunda. Temporales del 106 son, acuérdense que en los temporales hay dos tipos. Los del 106 que vienen para una actividad y se regresan en su mismo estado, y los del 108 que son los de programa IMEX. Esos temporales no están exentos para que no se confundan. Sí hay que ser muy enfáticos en esa parte. ¿Qué otro tipo de mercancías estarían exentas? Esta parte fue la que también adicionaron a la regla, donde con un juego de palabras me están dando a entender que en otro nuevo caso en los cuales no será necesario transmitir.
no lo hicieron tan claramente como me hubiese gustado, sin embargo, lo están dejando ahí en el aire, ¿no? La excepción. Dice textualmente que no es necesario en aquellas operaciones que no hagas pedimento. Hay también operaciones particulares donde no se elabora pedimento como cuáles. Hay, por ejemplo, los de cuaderno ATA, ¿no? Que no usamos pedimento. Hay otras operaciones que se importan con formatos. Por ejemplo, si tú vas a importar una caja tráiler extranjera, es un formato el que haces si no haces un pedimento como tal. Eh, Hay, por ejemplo, envases que usan los sectores agrícolas que hacen un formato también, es un formato. Entonces, aquellas operaciones donde no hagas un pedimento, sino que trabajas base formato, ¿no? Una importación de una embarcación, por ejemplo, ¿no? Trae una lancha, hago un formato como tal, o sea, no elaboro un pedimento. Esas operaciones no estarías obligado a una manejación de valor porque no estás haciendo un pedimento como tal. En qué otros casos, y aquí es la parte que sí nos interesa mucho, porque menciona en los casos que no sea necesario hacer la transmisión a que se requiere la regla 1916 y la 1917. ¿Qué casos está diciendo hasta este punto? Está diciendo, o dicho en otras palabras, porque así lo dice la regla, dicho en otras palabras, más sencillo, está diciendo en los casos que no hagas COBE, esos casos tampoco, ¿no? ¿En qué casos no hacemos cover? Por ejemplo, el caso de menajes de casa. Si tú vas a importar un menaje de casa a nombre de Raúl, que vivía en Estados Unidos y ahora viene para acá, ahí no se hace cover. Vas con una carta del consulado, mencionas tu lista de bienes, un valor estimado y listo. No haces cover como tal. ¿Qué otros casos pudiéramos hablar? El caso de los virtuales. Virtuales, me refiero a los pedimientos clave V1, nada más, ¿no? En específico, los V1 no elaboras COBE porque existe un beneficio. Ahora, es un beneficio. Hay clientes que dicen, yo hago V1 y sí hago COBE. Entonces, si tú sí haces COBE, yo creo que entonces sí tendría que hacer la manejación de valor, porque nos ha tocado ese escenario también donde el importador hace pedimientos V1 de transferencias. Acuérdate que el V1 lo haces cuando transfieres de IMEX a IMEX o de proveedor nacional a IMEX en temporal. En esos casos tienes el beneficio, ya sea un pedimento, porque acuérdate también que el V1 se hace de forma unitaria, es decir, por transferencia, o también se hace de forma mensual o semanal, que es el consolidado. Ya sea uno u otro, el beneficio lo tienes en ambos casos. O sea, tienes el beneficio de no transmitir COBE en impedimento V1 normal o COBE en un movimiento V1 consolidado. Si optas por ese beneficio, que considero yo que estarías en este supuesto de esa facilidad de no transmitir la manifestación de valor en virtud de que no estás haciendo la transmisión del COBE. Si optas por decir yo, aunque tengo el beneficio, sí quiero transmitir el COBE, bueno, por automático entendería que entonces sí tendrías que transmitir la manifestación de valor. No sé si queda claro en esa parte. Ahora, aquí viene la segunda parte de la regla, es donde menciona una redacción que está a la interpretación, porque dice, en estos supuestos, la información y documentación correspondiente al valor de la mercancía declarada deberá entregarse a requerimiento de la autoridad aduanera en términos del 59, fracción tercera, primer párrafo de la ley. ¿Qué quisieron decir con esta parte? O sea, está diciendo que si bien es cierto, no te obligan a la manifestación de valor a transmitirlo, el importador sí debe de tener toda la información, documentación que corresponda al valor. ¿Cuáles son esa información o documentación correspondiente al valor? Aquella que vimos al inicio, que incluso sería la del 81, ¿no? O sea, la información sería la que vimos, no puedo regresar, creo que sí me deja regresar. Ok. Esta información, estos documentos, todos estos documentos factura, comprobante, tal, lo deben de tener el importador en su expediente para en caso que la autoridad lo requiera, ellos puedan eh, exhibirlo con, sí, vamos, presentarlo, ¿no?
Eh, na- Eso es para que nosotros tomemos nota. Ese sería el criterio, ¿no? Hablando de los virtuales. Los cambios de régimen, los A3, todo ese tipo, esos no son virtuales, ¿no? Aunque a veces los llamamos virtuales, no son virtuales. Los llamamos virtuales porque no presentamos pedimento ante la aduana, pero sí, en esos pedimentos sí se hace cobre, ¿no? En un F4, en un F5, en un A3, sí tienes que la obligación de hacer un cobre, por tanto sí juegan a la manifestación de valor, ¿no? También los V5, porque también me preguntaron la vez pasada, oye, un V5 no va a ser manifestación de valor. Sí, el V5 sí se hace cobre, esos son también transferencias, pero son transferencias de otro tipo para OEA, y en eso sí haces cobre y por ende también sí haces manifestación de valor. ¿Qué otras excepciones tenemos? En la regla 733, y aquí también es una redacción, la autoridad como que le gusta manejar ese tipo de redacciones, es decir, no darte la salvedad completa, sino dejar a salvo sus facultades de comprobación. Entonces, en beneficio de regla 733, que son beneficios de OEA y también beneficios de la industria automotriz terminal de depósito fiscal, que es la 4531, les establecen un beneficio de que no estarán obligados a declarar el e-document en el pedimento ni a proporcionar a la gente una la manifestación de valor. Pero luego menciona unas palabras, ¿no? Salvo requerimiento de la autoridad aduanera. Entonces, esa parte es donde muchos, a ver, ¿qué me quisiste decir en esta parte? O sea, me dices, por un lado, que no estoy obligado a declarar en mi pedimento el e-document de la manifestación, que tampoco te lo tendría que dar a la gente ANAC, pero sin embargo, si la autoridad te llega a pedir la manifestación de valor, lo tienes que presentar a las empresas OEA. Entonces, ahí es una cuestión de decisión que tendrán que tomar las OEA, decir, aunque no estoy obligado a hacerla, ni a declararla en el pedimento, ni a transmitirla, ¿sabes qué? Yo me quiero anteceder por si mañana no me dan un requerimiento, hoy que estamos en el, no sé, en el 2030, me llega un requerimiento donde me piden las manifestaciones del 2027, no las voy a tener, ¿no? Porque no estaba obligado. Sí, pues me las van a pedir y me las piden y me dan 5 días para presentarlas. Entonces, ponerme a trabajar en todas ellas va a resultar complicado. Entonces, las OEAs algunas, o más bien todas, van a tener que decidir si hacerlas de manera de prevenir, aunque no estén obligadas a presentarlas, sino hacerlas, a lo mejor ya no hacerlas antes del pedimiento, sino hacerlas posterior al pedimiento, ya con todo el tiempo del mundo, pero sin embargo, sí tenerlas, ¿no? Esa va a ser una decisión que seguramente nos van a estar preguntando cuál es el consejo, cuál es la mejor recomendación. La mejor recomendación pues va a ser esa, ¿ok? O sea, no estás obligado, pero la regla deja a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Quiere decir que más adelante la autoridad te puede requerir que le entregues esa manifestación, aunque no estabas obligado a hacerla. Sin embargo, bajo ese requerimiento, que te da a lo mejor unos 15 días para atender ese requerimiento, y lo vas a tener que hacer. Entonces, si no quieres estar trabajando a la mera hora haciendo las manifestaciones, pues una mejor práctica pudiera ser en que las elabores, ¿no? Desde ahorita. Pero bueno, eso es una decisión que ellos van a tener que tomar. En estas otras, en los virtuales, y donde no hagas un impedimento, sí te dicen no hagas la manifestación, pero te dicen sí ten los documentos con los cuales llegaste al valor. O sea, no te vas liso y llano, o sea, tienes que tener la información. Y en esta última parte, la redacción que hacen es no le entregues a la gente una la manifestación, no lo declares en el pedimento, pero sí tenlas, ¿sí? Para cuando yo te las pida. Es básicamente lo que está diciendo. Los anexos a la manifestación, a esa manifestación hay que agregarle anexos y son los que van a aplicar según el caso de operación. No es que todos tengan que cumplir con todos estos puntos, es dependiendo tu tipo de operación, pero este es el artículo 81 que porque todos lo conocemos. Los anexos a la manifestación, ese es el artículo 81 que muchos lo tienen presente porque el 81 venía desde el 2015, o sea, cumplió 10 años,
prorrogando, hasta que ahora lo encaminaron Bueno, a formar anexos de ya lo cerraron. los anexos a la manifestación. Entonces van a ser dependiendo el que aplique. ¿Cuáles son esos anexos? Nos menciona, bueno, vas a anexar a la manifestación tus facturas, ¿no? O tus documentos. ¿Cuál es el término factura? Ya no lo encuentras en ley, ahora le llaman documento equivalente, pero para nosotros en el argot tradicional sería la factura, ¿no? La factura, o CFDI, acuérdate que una factura de importación puede ser también un CFDI emitido por un mexicano, pero generalmente pues, son facturas emitidas por proveedores en el extranjero. Los documentos de transporte, o sea, el BL, el packing list, la guía aérea, esos documentos habría que anexarlos. Los certificados de origen, que actualmente tanto el BL como el certificado de origen se anexan al pedimento, acá también nos los están pidiendo. La cuenta aduanera de garantía, ya lo platicaba hace un momento, que dependiendo si tu mercancía es de precio estimado, si no, no te va a aplicar esta parte. Comprobante de pago de las mercancías. El comprobante de pago es, obviamente, si llenaste el apartado, y ahorita lo van a ver, que en la manifestación te indica precio pagado o te indica precio por pagar, ¿no? Si estamos hablando de precio pagado, desde luego te va a aplicar este comprobante de pago, ¿no? Porque ya lo pagaste, ya fue un hecho consumado, ¿no? Si no lo has pagado, pues seguramente debe haber algún documento donde diga cuándo lo vas a pagar. Por ejemplo, un contrato, por ejemplo, un convenio, o por ejemplo, una carta de crédito, que lo indican que lo van a pagar a determinado plazo. Los gastos de transporte, los gastos de seguro, los gastos conexos, que esos son los famosos incrementables. El contrato y en su caso órdenes de compra que también tendrán que anexar relacionados con la compra-venta. Los documentos que soporten los incrementables, distintos a los que ya mencionamos. Por seguros, hay otros incrementables, no son los únicos, ¿no? Pero si hay otros incrementables, hay que anexar también esa documentación que los soporte. Información y documentación para determinar el valor en aduanas, y el último que agregaron que fue las notas de crédito, ¿no? Ese fue el último cambio que agregaron a este artículo 81. Entonces, como importador, debo de hacer un barrido, un checklist de qué me aplica a mi operación para ver, las facturas, evidentemente sí, o sea, me aplica en todo caso. Los BL, las listas de empaque, las guías aéreas, pues también en todo caso me va a aplicar. Certificado de origen, pues si no traigo preferencia en ese área, no me va a aplicar. Si traigo sí, la tendría que anexar. Cuenta aduanera de garantía, ya lo mencioné, si no es precio estimado, si no estoy garantizando, no me aplicaría. Comprobante de pago, pues desde luego, si ya la pagué, lo tendría que anexar. Si no la pagué, pues ¿cómo lo tengo? No lo tengo, el pago todavía. Gastos de transporte seguro, si estoy declarando incrementables de acuerdo a mi Incoterm, tendría que adjuntar el comprobante. Aquí no te está pidiendo el pago, te está pidiendo el comprobante, o sea, la factura del transportista, la factura del seguro. No te está pidiendo el pago de ese transporte. También es una pregunta que nos han hecho. ¿Qué debo anexar, no? Si traigo un flete. Nada más la factura donde me cobran el flete, o también requieren que anexe el pago del flete, porque el pago yo no lo he hecho. Lo voy a hacer en 3 semanas, ¿no? En 2 semanas, por el crédito que tengo con el transportista. Aquí lo que están pidiendo es mínimo el comprobante de flete, es decir, la factura del flete. Contratos, para determinar esa parte también de contratos, ha habido un tema a discutir de si debo de tener con todo el mundo contratos. La idea es que sí, en la mayoría de los casos, y habla contratos con su proveedor de mercancía, no el contrato con el agente aduanal o el contrato con el transportista, porque también es una duda que nos han hecho. Oye, como manifestación de valor, ¿debo anexar el contrato del agente aduanal con el que tengo con el agente aduanal? No, la respuesta es no. Lo que están pidiendo es el contrato con con tu proveedor de mercancías, ¿no? No con tu proveedor de servicios relacionados, ¿no? Ahora, llámese forwarder, transportista, agente aduanal. Está hablando de contratos con tu proveedor de las mercancías. O en su caso, las órdenes de compra que se relacionen con esta operación. Y los demás, ¿no? Los demás de documentos que soporten, las notas de crédito en caso que no lo hayas pagado,
la mercancía. No debe haber ese tema de notas de crédito. Para determinar. También tenemos algunas preguntas frecuentes para determinar publicadas, donde nos dan, las preguntas frecuentes salieron muy escuetas, la verdad. Esperábamos algo más robusto. Solamente en esta pantalla pusimos lo que consideramos un poco más importante, el tema de las preguntas frecuentes para determinar. Y la que más nos llama la atención es, bueno, que se declara en moneda nacional. No lo entendemos, pero al final así lo dice la pregunta frecuente, y te digo por qué no lo entiendo, porque en las pantallas te preguntan el tipo de moneda. Entonces, ¿para qué quieres saber el tipo de moneda si lo voy a terminar llenando en moneda nacional, ¿no? En las pantallas, en los campos de la manifestación de valor. Entonces, sin embargo, es ahorita lo que tenemos, dice que se llena en moneda nacional. El tipo de cambio también indica que uses el publicado en el diario oficial y que es solo como referencia. Esa parte tampoco nos queda claro porque, por ejemplo, en marítimos, tu operación pudo haber llegado hace un mes, en el pedimento usas el tipo de cambio de aquel día, y el tipo de cambio de la manifestación va a ser de ahorita, cuando estoy haciendo la manifestación, lo cual no me va a cuadrar, ¿no? Así lo entiendo yo, y bueno, ustedes que están en la práctica seguramente tendrán mayor, mayor, mayor portar, pero sí es importante también escucharnos. Pero ahorita son las preguntas que tenemos. Nos dice también en subdivisión de factura que harás un COBE, que indiques que está subdividido, pero que el valor lo debes de repartir. Es decir, entiendo yo que harías una manifestación por pedimento, pero en la manifestación nada más declaras la parte proporcional del pedimento, no todo el COBE. No sé si me explico en esa parte. Generalmente en un COBE subdividido, por ejemplo, traigo una factura por $1,000, pero solamente voy a importar $200, tú el COBE lo haces por 1,000, le pones subdivisión, y en pedimento no le pones 2,000, le pones nada más los 200. Bueno, la manifestación va a ser igual al pedimento. Vas a poner nada más los 200, no vas a poner el total del COBE. Eso es básicamente lo que está diciendo. La pregunta última que viene aquí en la lámina, que es el tema de consignación, eso es importante. Nuestras empresas IMEX, acuérdense que en las IMEX tienen dos modalidades dentro de ellas importantes, las que sí compran y las que trabajan bajo consignación. ¿Qué es consignación? Que son las empresas maquiladoras puras que reciben mercancía sin comprarla en el extranjero, sino que tienen un contrato elevado con el extranjero y usan generalmente el método de la Rimón 6. Ahí a estas les dice que deben de capturar en el campo de precio por pagar una leyenda de que su operación es bajo consignación. ¿Esto para qué? Pues para que no les pidan el día de mañana la prueba de pago al proveedor porque nunca pagan al proveedor. Entonces habría que poner ahí alguna leyendita en esa parte para ese tipo de operaciones. IMEX, maquila pura, generalmente método de evaluación 6, generalmente quienes factura es el corporativo, las facturas que utiliza. Ahí te puedes dar cuenta de cómo identificar ese tipo de operaciones. Y sí, o sea, si lo hacen a través de manifiesta, como es digamos, un sistema en el cual tenemos las credenciales del administrador o el dominio, y incluso tiene esas bondades de que puedo entrar y bajar lo que el cliente ya colocó ahí, a diferencia de los otros sistemas. Los otros sistemas, pues no tengo manera. Básicamente la intención de darles esto es que vayan pues conociendo lo que nos pide la manifestación, ¿no? Las dudas que pudiéramos enfrentarnos y hasta dónde el cliente va a tener que llenar esa información porque no es parte, nosotros no tenemos esa información, ¿no? Es que hay campos que no se pueden llenar por parte de nosotros. ¿En dónde entra el importador? Entra en Busen. Si no opta por comprar o por adquirir ningún sistema, entraría en esta parte que es en Busen y en manifestación de valor. Y posteriormente le precarga ya la información, como se tiene que loguear con su fiel, ya te precarga tu información de tus datos generales, tu RFC, tu nombre de la empresa. Entraría como empresa, no como persona física. En este caso que estoy entrando, que estoy mostrando en pantalla, entré yo como persona física, pero yo evidentemente entraría
como empresa, ¿no? La persona moral, y pondrían ahí su RFC y su denominación o razón social, así como su domicilio. Posteriormente te pide aquí en esta parte el RFC de consulta, que es el que hablábamos hace un momento, donde aquí es importante que ya tengan precargados, incluso si es su sistema propio, seguramente no lo van a teclear cada vez que entren, debieron haber ya alimentado en su catálogo los RFC de los agentes aduanales que manejan, ¿no? No de la razón social Grupo Cargo King, sino el RGC de la persona física agente aduanal que les hace el despacho. En nuestro caso, Miguel Ángel Cara, el Europeo, los agentes aduanales que manejamos dentro del grupo. Si nos toca ese tipo, que es lo más evidente, ¿no? Entonces declaramos el método de evaluación que es relacionado con el cover, y lo vamos asentando en esta parte. Obviamente, si ellos trabajan en un sistema o incluso en el manifiesta, esta parte ya la va a traer porque nos van a pedir los archivos M, ¿no? Los archivos M, que son tus archivos de evaluación, ya trae tu lista de codes. Al mandarle el archivo M, lo que hace el sistema es sustrae esos codes y los coloca en esta parte, pero seguramente el sistema no va a saber si ese code es de método 1 o de método 6, seguramente no, al menos que el cliente sea muy plano y diga, yo siempre uso método 6, nunca uso método 1, entonces ya entra en programación, y decir, bueno, pues que siempre me ponga un 6, ¿no? Ya es un poquito más de cuestión de programación. Entonces, sí hay que decirle al sistema que por cada COBE, qué método utilizar y también qué Incoterm. Y eso también va dependiendo. Hay clientes muy planos que dicen, no, mira, yo nunca uso otro Incoterm más que no es el DAP. Pero hay clientes que tenemos que te usan de todo, ¿no? En el mismo pedimento incluso tengo una factura que es Elwood, con otra factura que es DAP, con otra factura que es FCA, con otra factura que es, no sé, otro Incoterm. En el mismo pedimento traes mezclas, incluso he visto hasta mezclas de métodos de evaluación. Entonces, hay que colocar ahí el Incoterm que va de acuerdo. Y obviamente cada cliente tiene operación distinta. Te pregunto, ¿estás vinculado o no estás vinculado con el vendedor? Y eso también, este campo se liga o se relaciona con nuestro pedimento. Desde luego, si va a jalar la información de nuestro pedimento, seguramente ya habrá que corroborarlo, que el sistema esté trayendo ese campo para decir, si yo puse en mi pedimento que sí había vinculación, pues que también lo traiga acá ¿cómo se llama? En este campo. Pero si bien he visto en el pedimento que a veces ponen, no sé si te acuerdas, en el pedimento hay dos campos. En el campo de factura te pregunta, ¿estás vinculado sí o no? Y luego en el campo de partida te vuelvo a preguntar, pero en claves, que pongas uno si sí, si pongas dos que no. Bueno, he visto que a veces hay discrepancias. Le ponen arriba que no están vinculados en la factura y luego abajo le ponen que sí están vinculados en el mismo pedimento. Entonces, aguas con eso. Si impedimento sucede, pues seguramente va a suceder acá. Porque sí, sí sucede, ¿eh? Entonces, lo he visto. Pareciera algo que, oye, pero ¿cómo es posible? Si arriba le pusiste que no, abajo le pones que sí o viceversa. Bueno, pues pasa, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esa parte también, porque aquí nos lo va a preguntar si hay vinculación sí o no con el, con el proveedor. Posteriormente te pide el pedimento, que seguramente, si insisto, si es de un archivo M, debería de traérmelo en automático y no habría necesidad de capturarlo, si es un dato que puede traerse del pedimento, ¿no? Pedimento, patente, aduana, está en el archivo M, pues yo creo que sin problema lo va a traer, ¿no? El tema de incrementables. Aquí, ¿cuál es la diferencia del tema de incrementables? En tu pedimento, tú pones los incrementables no por COBE, pones por pedimento. Es decir, si tú en tu pedimento traes 5 facturas, digamos, 5 facturas, 3 con Elword, 2 con DAP, no haces distinción de que estas 3 sí llevan incrementables y estas 2 no. Y le pones los incrementables y se acabó, ¿no? En pedimento. Pones $100 de flete, por un ejemplo, y, y no te dice para estas 3 facturas sí, estas 2 no. Bueno, acá sí te lo tienes que decir, porque recuerda que lo estamos llenando por COVID. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le haría el sistema? Ahí es donde entra ya la parte humana, donde tendría que haber dicho, a ver, si yo dije Incoterdad,
probablemente el DAP no traiga, no lleve incrementables. Si yo puse DAP acá, que esa factura era DAP, pues seguramente no voy a llenar los incrementables. Se lo tendría que llenar a la que dije Airborne, ¿no? Esa parte seguramente es la que van a tener que ir viendo quien lo esté llenando, en dónde va el incrementable proporcional o incluso prorratearlo, porque si traigo todas mis 3, 4, 5 facturas y todas llevan flete, pues habría que prorratearlo, cuánto le pongo a cada una. El prorrateo es en función del valor. Quizás la factura uno valga más que todas las demás, entonces es en función del valor. Esa parte también habría que analizarla. Nuestro pedimento lo hace actualmente. Puedes ver que el incrementable se prorratea entre las partidas en función del valor. Nunca lo hacen partes iguales. Tú tienes 5 partidas en el pedimento y pones flete arriba, no te reparten partes igual, te prorratean en función de tu valor. Si la partida uno vale más, pues le va a tocar más incrementable que la partida 2, que quizás cuesta menos, ¿no? Que tiene menos monto. Entonces, considero yo que esa situación también yo creo que nos vamos a ir enfrentando en cómo lo va a ir repartiendo el valor incrementable el importador. Y en esta situación, aquí pregunta el tipo de moneda y pregunta el tipo de cambio. Aquí tienen que seleccionar el tipo de incrementable. En el pedimento tenemos flete, tenemos seguro, tenemos otros, ¿sí? Eh, lo que mandes a otros es lo que yo no veo aquí, pues obviamente no hay un rubro de otros. Lo que va a ir a flete seguramente va a pesar como transporte. Lo que va a seguro, pues va como seguro, ¿no? Pero lo de otros, seguramente hay que elegir este de gastos de manejo, carga, descarga o a reserva, que sea alguna otra cuestión, ¿no? Como comisiones, como otras cosas. Ahí habrá que confirmar que el sistema esté haciendo bien esa migración de información hacia el pedimento hacia acá. Si es aquí en Bucen, aquí lo haces manual. Le das aquí un clic y vas a seleccionar tú de qué se trata ese monto, esa cantidad que estás declarando. Si es del sistema propio, pues hay que ahora verificar hacia de dónde lo trae, porque en tu pedimento tienes diferentes campos. En pedimento se llaman fletes, se llaman seguros y se llaman otros, ¿no? Y creo que está el de embalajes. Entonces, hay que revisar que lo migre de manera adecuada. Como si ves el checklist, pues está bastante largo, hay herramientas, hay materiales consumidos en la producción, trabajo de ingeniería, las regalías, porque todo esto es lo que menciona el 65 de media manera. De los decrementables también nos pide y nos va a dar un abanico de opción. ¿Cuándo declaro decrementable? Y eso es importante y lo hemos platicado en otras sesiones de valoración. Los decrementables solo se declaran si en factura están desglosados. ¿Y qué son los decrementables? Son conceptos que no son posteriores al despacho, ¿no? Que suceden acá en México. El ejemplo más común es cuando les cobran gastos de instalación. O sea, es decir, te venden una máquina y luego ahí en la misma factura dicen que van a venir unos ingenieros a México a instalártelo y te cobran el armado, el montaje, X cantidad. Esa actividad, como va a suceder posterior, una vez que se importe, eso se llama decrementable. Y si viene desglosado en factura, se declara como decrementable, no como incrementable. Otro caso muy particular también es las contribuciones y cuotas compensatorias aplicables en territorio nacional como consecuencia de la importación. A veces en ocasiones en una factura vienen otros impuestos, ¿no? Entonces, esos, si vienen en factura desglosados, no serían incrementables, serían decrementables. El- pero la condición es que venga en factura de venta, la factura que utilizamos para la importación. Esa es la condición, que venga desglosado. Y si no viene desglosado, o viene en otra factura aparte, no, definitivamente eso no se declara. Igual vamos a declarar el monto y vamos a declarar pues en este caso, igual, la moneda nacional. Después aquí en esta parte nos pide el precio pagado. El precio pagado, y ahí es donde también entra la situación de cada operación, que esto ya no viene en el pedimento. En un sentido plano, pues tendría que ser lo mismo, ¿no? Si mi factura dice $1,000,
pues el precio pagado sería por $1,000. Pero se pueden dar particularidades dependiendo de la documentación. ¿Qué tal si esos $1,000 solo pagué 200 y los 800 restantes los voy a pagar en un plazo? Entonces ya no pondría aquí los $1,000, sino pondría en precio pagado nada más 200, que fue mi anticipo, y lo que voy a pagar posteriormente sería en precio por pagar, o sea, futuro, en 3 meses, en un mes. Esa parte no viene en pedimento, evidentemente. En pedimento nada más puede traerte que la factura decía 1,000 y te lo va a venir a traer acá, si lo haces en tu archivo, en tu sistema. Por eso es importante que el importador se coordine con su área de finanzas o de contabilidad para saber cómo pago esas mercancías, si ya se pagaron o se van a pagar porque tienen un crédito y en medida de qué se va a pagar. Entonces, ojo, precio pagado es algo que ya pagué, y si ya lo pagué, debo de tener el documento. Aquí es donde entra el 81. Entonces, si tú llenas esta parte, el cliente lo llena esta parte, el precio pagado, eso en automático nos liga a que debe de anexar el pago. Si declaro precio pagado, pues es porque ya lo pagué y es porque tengo el comprobante de pago. Entonces va a ser importante esto. Si me ponen precio pagado y no me anexan el comprobante del pago, pues ahí estamos mal, porque tú estás diciendo que es precio pagado. Después el cliente me dice, no, es que no le he pagado, lo pago en 15 días, lo dice en la factura. Pues entonces no lo llenes aquí, no lo llenes en precio pagado. Existe un campo que se llama precio por pagar, o sea, a futuro, en 30 días, en 5, en 7, en 60, en 90 días. Entonces tendrías que llenarlo en esta parte, precio por pagar. Y aquí es donde tendría que poner si esa factura la va a pagar. Por eso les decía que puede haber una factura que pudiste haber pagado una parte y diferir otra parte, o completamente pagarla a futuro, o completamente haberla pagado. Es importante mencionar aquí esa situación, y aquí les van a preguntar cómo lo van a pagar. Si lo van a pagar en carta de crédito, en cheque, en letra de cambio, en otro tipo, en transferencia electrónica. Generalmente el comercio pues es con transferencia electrónica, ¿no? Pero podrá haber algunos con carta de crédito, podrá haber algunos con letra de cambio, o no sé, algún otro tipo, ¿no? El que puedan venir a inventar. Para las IMEX, lo que decía la pregunta frecuente es en esta parte. La pregunta frecuente para las IMEX maquiladora pura, perdón, los que tienen un contrato de consignación, los que usan método de valoración 6, los que no compran mercancía porque son un corporativo, esas llenarían esta parte, no llenarían el precio pagado, llenarían precio por pagar. Y aquí tendrían que poner el importe, pues obviamente el importe total de la factura que corresponde, pondrían en forma de pago. Considero yo que tendrían que poner otro tipo, porque no es ninguno de estos, y moneda, pues, debe ser dólar, tipo de cambio de hoy. Y aquí donde dice momento, situación, cuando se realizará el pago, aquí es donde tendrían que poner la leyenda. No dice las preguntas de repente cuáles son las palabras exactas que debo de poner, pero a mí se me ocurre que pondrían, no se trata de compraventa, toda vez que se trata de una operación de consignación bajo programa, bajo contrato de maquila pura, bajo programa INEX, algo así, ¿no? Eh, para guiar a la autoridad, decirle, nunca vas a encontrar el pago, si bien te estoy poniendo un precio por pagar, nunca va a haber un pago porque son mercancías que recibo consignación. Nunca le pago a mi corporativo las mercancías, ¿no? Entonces, sí hay que hacerlo de esa manera para ese tipo de... Otro rubro es el de compensó pago. Este rubro habría que ver cómo lo van a ampliar, pero no es compensación aduanera, para que no se me confunda que si tengo una operación de compensación en pedimento, no, ese es otro tema totalmente diferente. Aquí el compensó pago es un medio de pago de ellos, es decir, probablemente tengan una nota de crédito que el cliente a lo mejor les está retribuyendo la mercancía, tendrían que llenar esta parte de compensar pago con estas dichosas notas de crédito, y seguramente tendrán que anexar ese documento de nota de crédito. Entonces esto cuando veamos llenado en una manifestación esta parte, hay que sí ser cuidadosos para ver si la llenaron correctamente, si están de acuerdo, y que anexen la nota o el documento que acredite, ¿no?, que están compensando el pago.
porque generalmente, incluso en tema de valoración, cuando tenemos un PAMA por subvaluación, lo que nos saca de un problema de una subvaluación es que demostremos el pago al proveedor, ¿no? Si yo digo que la mercancía me cuesta $100, tengo que tener la factura de $100, la orden de compra de $100 y el pago, la transferencia electrónica por los $100 y que diga la factura, es decir, que lo relacione. Si al final digo, no, es que esos $100 en realidad es que estoy compensándolo por que me salieron mal las cuentas o porque me salió mal el producto y me lo está dando a título de gratis, ahí es donde se va a poder complicado el poder demostrar, se vuelve débil el poder demostrar que en realidad son $100. ¿Qué tal si estás subvaluando? En realidad esa mercancía, ese motor no vale $100, vale 5,000. Tú pusiste un valor X. Entonces ahí es donde se vuelve riesgoso. Entonces cuando ven esta parte de compensó pago, hay que poner mucho cuidado, levantar la mano para ver si está bien, porque probablemente a lo mejor no esté bien, confirmar que en realidad se esté usando adecuadamente este apartado y que tenga los documentos que lo soporten. Al final se hace una sumatoria. Evidentemente el ejemplo que les pongo en la pantalla es solo un COBE. Esto hay que multiplicarlo por todos los COBEs que traigamos en el pedimento y obviamente todas las variables que puedan existir, ¿no? Si es otro Incoterm, si es otro método de valoración, si este sí trae incrementales, este no, este sí lo pagué, este no lo pagué, este lo voy a pagar a futuro. O sea, todas esas variables que tendría que considerar el importador que esté vaciando esta información aquí. Al final haces la sumatoria de todo, es decir, sumas tus precios pagados, o decir, los que ya pagué, las facturas que ya pagué, sumas tus precios que dijiste que no los has pagado, sino que los vas a pagar a futuro, o sea, es decir, precio por pagar, sumas todos tus incrementables, los que llevan y no llevan, o sea, los cobres sí que llevan y los que no llevan también, o sea, no, pues, obviamente no sumaría, sumo los que llevan, considerando todos los cobres, y sumo los decrementables si acaso existen. Al final te da tu valor total en aduana, que en teoría no debería de coincidir con el pedimento, salvo esas variables que acabamos de ver por las preguntas frecuentes que te dice que el tipo de cambio y eso, que entendería yo que muy probable no nos va a conseguir, por ejemplo, en una operación marítima, ¿no? Una operación marítima que la fecha de entrada es de hace 3 semanas, donde el tipo de cambio es de hace 3 semanas y la manifestación la estoy haciendo hoy. Evidentemente va a haber un tipo de cambio, incluso equivalencias de monedas distintas, si ya brincó el mes. Entonces, esas cuestiones habría que también que analizarlas cómo las vamos empacando. Al final, te pide anexar los e-document. Lo que está haciendo el sistema, aquí sí lo anexaríamos de forma manual, ¿no? En Buscem, pero los sistemas los que están haciendo es, como están jalando la información del archivo M, están transmitiendo esos mismos e-document que pusiste en el pedimento. Eso es lo que están haciendo los sistemas. Más aparte, los otros que vayan a agregar ellos, ¿no? Entonces, en algunos casos, están poniendo los mismos e-document del pedimento y agregando los que ellos tienen, por ejemplo, un contrato, etcétera. Ahí hay una duda porque no ha quedado claro, que pensamos que iba a quedar claro en preguntas frecuentes, si era válido eso, usar el mismo e-document que estoy usando con la firma del agente aduanal para ahora subirlo como e-document y firmarlo con lo del importador. No lo han aclarado, pero lo que he visto en la práctica es que sí te reconoce la manifestación de valor y el documento, no importa de quién lo haya firmado originalmente. Habrá que ver si más adelante lo aclaran para, si es necesario, que los documentos estén firmados por la misma firma, ¿no? No sé si me explico. Esa parte creo que está en el aire todavía, pero yo al menos en las maneras que he visto ahorita en la práctica es que sí están usando los mismos documentos, más agregan algunos otros que no están agregados. Hay clientes que están pidiendo ahora que anexemos cosas que antes no anexábamos o que no estábamos obligados a anexar al pedimento, ¿Cuál es, por ejemplo, la factura? Para el pedimento no es necesario anexar la factura. Esto lo vivimos desde que entró la BUSEN 2012. Nos dijeron que al hacer un cobre yo no tengo que anexar factura, salvo que sea mercancía del anexo 10. Eso siempre ha estado desde el 2012 a la fecha. Pero para la manifestación sí les piden a ellos anexar las facturas. Entonces dicen, como estoy tomando tu archivo M
Y entonces tomando tus documentos, anexarlo tú para que yo no lo tenga que anexar y tener lo mismo. Ahí es buen punto. Porque para pedimento, pues anexamos otras cosas, por ejemplo, una declaratoria, ¿verdad? A veces una declaratoria de, no sé, una carta para eximir una norma, ¿no? Eso no me lo piden para la manifestación, sin embargo, para el pedimento sí. Y si están jalando todos los documentos que yo subo para pedimento, para manifestación, pues qué tan riesgoso es eso. O al revés, que yo estoy anexando cosas que antes no estaba obligado. O sea, si anexo las facturas, pues me vuelvo también más vulnerable en el tema del reconocimiento, ¿no? Porque luego los cuates estos de la aduana, si dicen en la factura X descripción y en el COBE lo hice, pues no digamos que incorrecto, sino que lo hice de diferente manera las palabras o algo que al final es lo mismo y es forma de ligarlo, me pueden multar con el COBE. Entonces no sé si es dar feria de más, eso es a lo que voy. Yo diría, para mí, que son dos obligaciones distintas y al final se entrelazan por los sistemas, sí, pero creo yo que debemos de mantenerlo en que este no es obligatorio para el pedimento. Esto no es obligatorio para el pedimento, es obligatorio para tu manifestación, ¿no? O sea, el ejecutivo tendría que levantar la mano y de ahí desprenderse alguna llamada con el cliente, alguna, de hacerle ver del por qué decidimos o por qué nuestra opinión no nos conviene dar feria de más en aduanas, estar anexando cosas que no estoy obligado a ocuparme el 30. O sea, yo tengo un artículo 36-A, que es el que me establece mis requisitos para anexar al payment. No son los mismos del 81. Esos son los anexos a tu manifestación. Al final la autoridad sí va a tener manera de conciliarlos, como lo hemos visto últimamente en este año en las aduanas. Pues yo sí considero que habría que buscar en la medida de lo posible aclararle al cliente que esos documentos no son que habría que actuarles para el pedimento porque a mí me rige el 36-A, que habría que, tú lo necesitas para la manutención, me queda claro, pero los puedes digitalizar tú, o sea, te los mando, que habría que digitalizar. Bien, bueno. Aquí en esta parte entonces se adjuntarán, si es el sistema, seguramente va a traer en automático los documentos del pedimento y anexará los que no vienen en el pedimento, pero que sí deben de formar parte de los anexos a la manifestación en en este apartado. Por último, firma, ¿no? Firma con su case, su firma del importador. Seguramente en el sistema probablemente pueda estar encriptado, ¿no? Para que el usuario nada más ponga alguna clavecita y no tenga que estar jalando los archivitos .key.ser. Eso es cuestión del desarrollador del sistema para que ya esté precargada su firma, ¿no? Y al final te entrega de respuesta un acuse y un detallado de la manifestación. No sé, serían dos documentos, ¿no? Lo que te entrega la USEN. No te entrega los anexos, te entrega tu acuse, que es un documento como este, es una hoja donde viene quién lo elaboró, o sea, la empresa que lo elaboró y el RFC que lo transmitió, mejor dicho, el RFC, en qué momento, el RFC del importador, el número de document, que ese es el que vamos a colocar en el pedimento, es el MNBA, esta numeración, que es el que colocarías como document del pedimento. No es necesario digitalizar este documento, que esa era la duda que les decía al inicio. No lo dice la regla, no dice que imprima este acuse y lo digitalice como anexo. Solamente dice que cite el e-document y el e-document de este documento sería el que vemos aquí en pantalla como MNVA 2500 tal. Es el que colocaría en mi pedimento. También me entrega un detallado, que sería el documento 2, ¿no? Documento 2 me entrega un detallado, ese sí va a ser de más de una hoja, dependiendo cuántos COBES contiene, y aquí me da la información, ¿no? Del el importador, los COBES que se relacionan, los métodos de valoración de cada COBE, el Incoterm
Los incrementables, ya vamos a terminar. Y los decrementables, las formas de pago, los precios por pagar, los precios pagados. O sea, aquí te da un desglose de todo lo que manifestaste y te va a dar los e-document, o sea, la lista de e-document. Aquí dice NA porque no anexa nada, porque también te deja no anexar nada, ¿no? La USEN no debería, pero te deja no anexar nada. Pero te va a dar un listado de lo que anexaste a los e-document que van relacionados. Son los que les comento que no hay forma de descargarlos, ¿no? Me los tienes que dar. Si son los mismos de mi pedimento, pues yo los tengo, pero si no lo son, esos no tengo por manera de irlos a descargar. Aquí concluimos. En Grupo Cargoquín, entendemos que este proceso es nuevo. Por ello, ponemos a su disposición sistemas como Manifiesta, diseñados para facilitar la transmisión electrónica si usted no cuenta con un proveedor de software propio. El cumplimiento oportuno evita multas y retrasos en su cadena de suministro.